En este episodio de Noches Aterradoras te traigo una historia que helará tu sangre, un relato real de los años 50, donde una familia en un pequeño pueblo rural de México enfrenta una noche de terror inimaginable, un silbido en la oscuridad que imita la voz del padre de la familia y una figura demoníaca que acecha en la noche. Comencemos. Esta historia sucedió cuando yo era niña. Vivíamos en un pequeño pueblo cercano a la capital de Puebla, México. Aún estaba muy despoblado, ya que eran los años 50 y casi todo era campo. Mi familia era de escasos recursos, por lo que nuestra casa era muy precaria, hecha de adobe con láminas. Como mencioné, al ser de escasos recursos, la casa no tenía paredes internas, por lo que la sala, el comedor y las recámaras, en este caso las camas, estaban todas juntas y solo se dividían con colchas que usábamos como cortinas. La casa, aunque sencilla, tenía un ambiente especial. Las noches eran particularmente inquietantes. Había en la casa 2 ventanas que daban al patio, pero estaban al frente, y 2 ventanas en la parte de atrás. Estas ventanas, de noche, parecían abrirse a un abismo oscuro, lleno de susurros y sombras que parecían moverse por voluntad propia. Como era una zona rural, no había energía eléctrica y teníamos que alumbrarnos con el fuego de la cocina o con una hornilla donde mi madre cocinaba, o con un aparato llamado quinqué dentro de la casa. La luz del quinqué proyectaba sombras alargadas y siniestras en las paredes, haciendo que todo pareciera más grande y más amenazante. La vida era tranquila durante el día, pero las noches traían consigo un silencio pesado, solo roto por el croar de las ranas y el canto de los grillos. Nosotros, como niños, no teníamos preocupaciones, solo vivíamos el momento sin importar lo demás. Sin embargo, ese momento de despreocupación se transformaba en inquietud cuando caía la noche. Los rumores de historias antiguas y de criaturas que acechaban en la oscuridad comenzaban a rondar nuestras mentes. El suceso que nos ocurrió fue una noche en la que la luna estaba llena, pero su luz era extrañamente fría y pálida. Mis padres habían ido a la ciudad de Puebla a comprar cosas para nosotros, pero como no teníamos auto, tenían que viajar en autobús y caminar unos kilómetros para llegar a la carretera donde pasaba el autobús. Cuando iban a la ciudad, se les hacía tarde, y esta vez no fue la excepción. La luna, alta en el cielo, parecía observadora y cómplice de lo que estaba por suceder. Al estar nosotros solos y ser todos niños, nos encerramos en la casa una vez que anocheció. La oscuridad dentro de la casa era sofocante y cada crujido, cada sonido nos ponía nerviosos. Mi padre, al llegar cerca de la casa, hacía un silbido característico para que desatrancáramos la puerta y le abriéramos. Así era la costumbre. Como dije, esa noche había una gran luna. El aire era fresco, pero había algo en la atmósfera que nos ponía los pelos de punta. No sé qué hora era, pero ya teníamos sueño y mis padres no regresaban. No podíamos dormirnos hasta que ellos llegaran para poder abrirles la puerta de la casa. La espera se hizo interminable y la inquietud empezó a transformarse en un miedo inexplicable. Entonces, escuchamos el silbido característico de mi padre. Nos dio gusto porque ya venían. Empezamos a quitar los objetos con los que atrancábamos la puerta, que eran una silla y un costal de maíz a la mitad, que entre los hermanos podíamos cargar. Sin embargo, había algo extraño en ese silbido. Sonaba hueco, como si rebotara en las sombras antes de llegar a nuestros oídos. Mi hermana mayor se asomó por la ventana para ver a mis padres acercándose, pero en lugar de alivio, su rostro se llenó de terror. Nos dijo: «Rápido, pongan la tranca,
refiriéndose a los objetos para la puerta. La voz de mi hermana era un susurro nervioso, cargado de un miedo que nos contagió de inmediato. Nosotros hicimos lo que nos dijo, y una vez atrancada la puerta, nos asomamos para ver qué la había asustado tanto. Fue entonces cuando nos quedamos congelados. Al mirar por la ventana, vimos una figura negra con forma de hombre, pero con patas de cabra y cuernos. Venía por el camino hacia nuestra casa, silbando como mi padre. Parecía el diablo que aparecía en el juego de la lotería, pero mucho más terrorífico. Sus cuernos parecían más grandes y sus ojos brillaban con un fuego oscuro que parecía absorber la luz de la luna. Nos asustamos mucho, no sabíamos qué hacer. El aire a nuestro alrededor se volvió pesado, casi irrespirable, como si la presencia de esa criatura estuviera drenando toda la vida del lugar. Mi hermana dijo con mucho temor y susto en su voz que apagáramos la lumbre y nos metiéramos en la cama. Así lo hicimos, pero todos nos metimos en la misma cama, temblando de miedo y tapados hasta la cabeza. La oscuridad de la habitación se sentía como una manta opresiva, y cada pequeño ruido se amplificaba en nuestros oídos, volviéndose una tortura. En unos pocos momentos, escuchamos cómo tocaron a la puerta. El golpe resonó en la pequeña casa, como si alguien estuviera tratando de derribarla. Mi hermano menor, ya en un estado de pánico absoluto, mojó la cama y hacía mucho ruido porque estaba llorando de susto. Su llanto, aunque ahogado por mi hermana mayor, parecía atraer más a la criatura. Una vez más, el ser silbó como mi padre, pero esta vez el silbido sonaba distorsionado, como si viniera desde el fondo de un pozo sin fondo. Lo que estaba parado en la puerta de la casa comenzó a caminar lentamente, cada paso haciendo crujir las tablas del suelo bajo su peso. Llegó a la primera ventana del frente de la casa y se asomó. Esto lo vi porque tenía un ojo afuera para enterarme de lo que pasaba. Ahí sentí más terror, al verlo tan cerca, ya que era el mismo diablo el que se asomaba. Su rostro era una mezcla de animal y humano, con una gran sonrisa que dejaba al descubierto unos colmillos afilados como cuchillos. Con una gran sonrisa, tocó el cristal de la ventana. La ventana tembló bajo su toque y me pareció que iba a romperse en cualquier momento. Mi hermano pequeño estaba paralizado de miedo, al igual que yo. Una vez que vi esto, me tapé completamente la cabeza. Escuché cómo el ser comenzó a dar vueltas alrededor de la casa, arrastrando sus patas sobre la tierra, produciendo un sonido similar al de unas garras raspando el suelo. En la ventana de la parte de atrás tocó de nuevo, esta vez con más fuerza, como si estuviera probando la resistencia del vidrio. Mi hermana mayor estaba muy asustada. Nos decía: «Shh, callados», porque todos queríamos llorar del miedo. Cada uno de nosotros sentía el corazón latir tan fuerte que parecía que iba a explotar. El demonio se reía y su risa era un eco grotesco que resonaba en la noche, rebotando en las paredes de la casa. Esa risa no era humana, tenía un tono bajo y gutural que hacía que nuestros huesos se congelaran de miedo. Se escuchó una carcajada afuera de la casa, tan fuerte que hizo vibrar las paredes, y volvió a silbar como mi padre, pero esta vez más cerca, como si estuviera dentro de la casa con nosotros. Al ver que no íbamos a abrir y que nada iba a cambiar, se escuchó cómo este ser o demonio comenzó a retirarse, no sin antes reírse a carcajadas y seguir silbando como mi padre. Después de unos minutos se escuchó cómo se alejaba el silbido y todo regresó a la calma. No lo noté en el momento, pero después, hablando con mi hermana, me dijo que en el campo dejaron de escucharse los sonidos de los grillos o ranas que siempre había. Solo se escuchaba la risa y el silbido de este ser. Al retirarse,
Los sonidos volvieron a la normalidad. Ahí comenzó a bajarse el susto, y en ese momento escuchamos de nuevo el silbido. El terror regresó a todos y nos tapamos de nuevo la cabeza. Pero este silbido era diferente. Tenía un eco fantasmal que parecía provenir de todas partes a la vez. Entonces se escuchó de nuevo y mi hermanito volvió a llorar de terror. Solo esperamos a ver qué más podía suceder. Fue entonces que tocaron a la puerta muy fuerte, casi queriendo tirarla, y en eso todos mis hermanos y yo gritamos muy asustados, como nunca en mi vida había gritado. Entonces escuchamos la voz de mi padre que nos decía: «Despierten y ábranos». Nosotros no nos movimos de la cama, todos llorando y tapados con las cobijas. Entonces escuchamos a mi padre decir el nombre de mi hermana mayor: «Marta, abre la puerta». Mi hermana lo dudó, pero con cuidado se bajó de la cama. Mi padre golpeó de nuevo la puerta y mi hermana se asomó por la ventana, esta vez con una mezcla de duda y esperanza. Lo que vio fue a nuestros padres, cansados y preocupados, esperando que les abriéramos. «Son mis papás», gritó, con un alivio que casi se podía tocar en el aire. Nosotros nos bajamos de la cama rápidamente para ayudarla a quitar el costal y la silla de la puerta. Al abrirla, todos nos abalanzamos sobre nuestros padres, llorando y abrazándolos con una desesperación que solo los niños pueden sentir después de un susto tan grande. Mis padres, al vernos tan asustados y abrazados a ellos, nos miraron con preocupación. ¿Por qué están a oscuras? ¿Se habían dormido? Deberían esperarnos despiertos para abrirnos, dijeron con un tono de reproche, sin entender aún lo que había pasado. Pero en medio de esa reprimenda, mi hermano pequeño, todavía con lágrimas en los ojos, soltó entre sollozos: «El diablo nos asustó». Esas palabras, aunque dichas por un niño, llenaron el ambiente de un silencio pesado. Mis padres, que al principio mostraban cierta molestia, comenzaron a notar el miedo real en nuestros rostros. Algo en la manera en que lo dijo, con la sinceridad de un niño aterrorizado, hizo que la expresión de mis padres cambiara. Mi madre encendió de nuevo el fuego para alumbrarnos y para que ellos pudieran cenar. Mientras preparaba algo para que todos comiéramos, mi hermana, aún con lágrimas en los ojos, les contó lo que acababa de suceder. Mis padres la escucharon en silencio, intercambiando miradas de preocupación. Al principio, dudaron de la historia, como si fuera solo una fantasía de niños asustados por la soledad de la noche. Sin embargo, cuando mi hermana les relató con detalles lo que vimos, sus rostros se fueron tornando serios. La descripción de la figura que habíamos visto y los sonidos que oímos hicieron que mis padres se miraran entre sí, como si estuvieran recordando algo. Esa noche, mi hermano pequeño estaba tan asustado que no podía dejar de llorar. Incluso después de cenar, seguía temblando, y mis padres decidieron que durmiera con ellos. Encendieron una vela, aunque la luz temblorosa apenas lograba alejarnos de la oscuridad que parecía acechar en cada rincón. Finalmente, el cansancio venció a mi hermanito y se quedó dormido entre sollozos, aunque despertaba a intervalos, llorando y gritando en medio de pesadillas que parecían demasiado reales. Durante la noche, mis padres, inquietos, volvieron a preguntar a mi hermana mayor sobre lo sucedido. Esta vez la escucharon con más atención y la preocupación en sus rostros se hizo evidente. Mi hermana relató nuevamente la historia y después, para asegurarse de que no era solo una invención infantil, mis padres nos preguntaron a cada uno de nosotros lo que habíamos visto. Cada uno, desde su perspectiva, narró lo que ocurrió, y la consistencia en nuestras versiones terminó por convencerlos
de que algo realmente extraño y aterrador había sucedido. A medida que hablábamos, el miedo en nuestros corazones no disminuía. Al contrario, al recordar cada detalle, parecía que el ambiente se volvía más pesado. Mi madre decidió que no podíamos quedarnos así, con ese miedo atragantado. A los pocos días, llevó a mi hermanito a un curandero del pueblo para que lo limpiaran del espanto. Según las creencias de la época, estas limpias podían ayudar a que el miedo se disipara. Mi hermanito, aunque seguía asustado, comenzó a dormir mejor después de la limpia, pero en las noches todavía se despertaba con pesadillas y su llanto resonaba en la casa como un eco de lo que había ocurrido. Con el paso de los días, mi miedo y el de mis hermanos comenzó a desvanecerse, aunque el recuerdo de aquella noche nos marcó profundamente. Cada vez que el sol se ponía, sentíamos un nudo en el estómago y nos apresurábamos a entrar en la casa. No salíamos hasta el amanecer del día siguiente y las noches se llenaban de silencios tensos y susurros temerosos. Así pasaron los meses y luego los años. Mis padres nunca volvieron a dejarnos solos en la noche. Con el tiempo, cada uno de mis hermanos tomó su camino y la vida continuó. Pero la memoria de esa noche quedó grabada en nuestra familia como una advertencia de que en las sombras de la noche algo más que la oscuridad podría acechar. Esa fue mi historia, una que aún me hace estremecer cuando la cuento. Espero les haya gustado y que al igual que a mí les recuerde que hay cosas en este mundo que no podemos entender, pero que debemos respetar. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para más historias aterradoras. Y recuerda, en la oscuridad nunca estás realmente solo.